Buenas tardes tengan todos ustedes. Antes que nada, muchas gracias por su asistencia a esta sesión por demás interesante y espero que el interés sea para beneficio de sus pacientes, bueno, y también que espero para beneficio propio, porque el insomnio creo que es una situación que vemos frecuentemente, nos dediquemos a esto o no. Y bueno, parte del interés de esta sesión especialmente pues ver qué tan bien o mal lo estamos tratando o qué alternativas tenemos o qué posibilidades. En esta ocasión tenemos al doctor César Yehu, ¿se pronuncia o Yeru? Yehu Garfias Rao, ahorita nos explica sus apellidos, por favor. Él es especialista en psiquiatría, egresado del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y presentó su tesis en frecuencia de anomalías físicas menores en pacientes y familiares de primer grado con esquizofrenia. Bueno, tiene varios cursos de, más o menos, tiene cursos de alta especialidad, está certificado como médico especialista y miembro del Consejo Mexicano de Psiquiatría y es socio activo de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Bueno, además que tiene algunas otras actividades académicas, asistencia, diplomados a congresos nacionales y publicaciones internacionales. Entonces, les dejo con el doctor Sergio Yehu Garfias Raúl para la presentación de este tema. Bueno. No hay conflicto de intereses, doctor. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Yehu Garfias, soy médico, soy psiquiatra, soy graduado de Medicina General de la Universidad de Anáhuac, después hice mi especialidad en Instituto Nacional de Psiquiatría, después hice un curso de alta especialidad en trastornos psicóticos, en el manejo de pacientes con esquizofrenia. También tengo una formación como psicoanalista individual y grupal en la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo, y actualmente soy médico de los servicios de salud de la Ciudad de México. Estoy en un centro de salud en la delegación Gustavo Amadero. Bueno, el tema de hoy va a ser de insomnio. Me decía el doctor que explicara un poco de mis apellidos. El Garfias es español, el Rao es alemán, pero son bisabuelos. En realidad yo soy mexicano 100%. Bueno, entonces vamos a ir de lo más superficial a lo profundo. Decían, sí, el insomnio es un tema muy común. Yo creo que, bueno, no, de hecho está descrito que es la principal causa psiquiátrica en consultorios generales, la principal causa, motivo de consulta psiquiátrica en un consultorio de medicina. La gran mayoría de los pacientes que llegan a su consultorio puede llegar con insomnio y casi nunca se pregunta, ni nunca se menciona. Entonces, por eso es de tanta importancia esta plática. Vamos a ir de lo superficial a lo particular o de lo superficial a lo profundo. Vamos a hablar de las generalidades del insomnio, una parte neurobiológica, neurobiopsicobiológica. Después vamos a ir a la prevalencia, después el cuadro clínico y algunos tratamientos muy generales. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, con toda confianza me pueden interrumpir, ¿no? La idea es que esta plática sea dinámica y que podamos interactuar a lo largo de toda la plática. Entonces, bueno, me imagino que todos conocen este ciclo que es, bueno, ¿cómo se va a regular nuestro sueño? A través de un homeostático y un ciclo circadiano. La homeostasis va a provocar que el cuerpo quiera dormir. Y la otra parte de nuestro cuerpo que está luchando por mantenerse despierto deben de mantener un equilibrio. Y eso quiere decir esta gráfica. La homeostasis va a llevarme a que yo quiera dormir por la noche y el ciclo circadiano va a llevar, y toda esta neuroanatomía del ciclo circadiano nos va a ayudar para que podamos mantenernos despiertos y menos activos durante la noche para poder dormir. También es importante la secreción de melatonina durante la noche, que es donde actualmente los medicamentos más avanzados están teniendo mayores descubrimientos sobre los receptores de melatonina. Por eso es tan importante aquí resaltar el uso la hormona de melatonina. Hablando de la biología del insomnio,
hay un sistema reticular ascendente que me imagino que todos conocen, que es esto que nos mantiene despiertos, que muchas veces la lesión en una parte anatómica de este sistema va a provocar el coma o un estado de estupor. Entonces, bueno, son distintos neurotransmisores y distintas estructuras anatómicas que nos están ayudando a mantenernos despiertos. Dentro de esto también múltiples monoaminas o múltiples neurotransmisores que también van a estar influidos en este sistema: serotonina, dopamina, norepinefrina, histamina. Sobre todos estos receptores, sobre todas estas neuromoduladores, vamos a tener una intervención farmacológica para poder o alterar o mejorar la calidad del sueño. Por eso es tan importante. Desde el sistema reticular ascendente va desde la base del cráneo hasta la corteza, pasando por el locus coeruleus, la liberación de noradrenalina, de histamina en el núcleo del RAFE, histamina en el núcleo túbero mamilar y dopamina en el área tegmental ventral. O sea, todos estos receptores biológicamente los ocupamos mucho en psiquiatría. Dopamina para esquizofrenia, serotonina para depresión y ansiedad, histamina también para esquizofrenia, para depresión y ansiedad. Entonces todo eso está íntimamente vinculado y eso es importante que lo tengamos en cuenta porque cualquiera de las alteraciones en uno de estos neurotransmisores va a provocar alteraciones del sueño. Esto es lo que nos mantiene despiertos, que viene de la base hacia la corteza. Y esto es lo que intenta mantener un equilibrio y mantenernos dormidos, que es generalmente es la secreción de histamina, serotonina, noradrenalina, acetilcolina y dopamina de la base del núcleo supraquiasmático hacia abajo, va a mantener un adormecimiento, digamos, de todas las estructuras. Aquí, como el reloj biológico principal, el núcleo supraquiasmático que va a liberar GABA, es el encargado de liberar GABA y liberar la melatonina también. Nosotros lo que vemos es los pacientes se quedan dormidos y entonces no sabemos qué pasa con ellos. Aquí es a través de una gráfica entender cómo está nuestro paciente actuando. Está en vigilia, después viene un momento de transición donde pasa a la etapa 1, etapa 2, etapa 3 y el sueño MOR. Biológicamente o para fines de investigación dividimos el sueño en MOR y no MOR. ¿Por qué MOR? Movimientos oculares rápidos. La primera fase, la primera parte del sueño es los que no tienen movimientos oculares rápidos, que es el sueño no MOR, dividido en 1, 2 y 3. Y después viene el sueño MOR, que tiene movimientos oculares rápidos. Aquí estamos ejemplificando eso, cómo baja de la vigilia. Lo primero es llegar a la etapa 1, 2 y 3 del sueño no MOR y después llevar al sueño MOR. En teoría aquí podríamos decir que es el sueño más profundo el MOR, pero en realidad no es el más profundo hablando fisiológicamente. Puede ser el último del ciclo, pero no es el más profundo porque es donde más fácil podemos despertar. Entonces se le llama sueño paradójico, porque a pesar de que es el último del ciclo, es donde estamos más cerca de la vigilia. Y ahorita lo vamos a ver con el trazo electroencefalográfico. Pero bueno, para fines didácticos, generalmente hay 1, 2, 3, 4, 5 ciclos, en promedio 5 ciclos durante toda la noche que nos van a permitir tener un sueño reparador. La última etapa del ciclo es el sueño MOR. Aquí es mucho más ejemplificado donde del lado izquierdo tenemos el estado como de despierto y sí va en nivel de profundidad y las horas de sueño. Como vimos hace un rato, el primero es el de despertar, caemos a la etapa 1, 2 y 3. Antes en la bibliografía se encontraba una etapa 4 del sueño no MOR, pero es casi lo mismo, en realidad es el mismo que la etapa 3, electroencefalográficamente hablando. Entonces ya se sintetizó y se habla solamente de etapa 1, 2 y 3. Después viene el sueño MOR, que les decía que es mucho más cerca de la vigilia, por eso es el sueño paradójico, y aquí está mucho mejor ejemplificado en cuanto a profundidad. La etapa 3 y etapa 4 serían las más profundas hablando de vigilia,
y lo más cercano al estado de despierto es el sueño REM. Y aquí están las variantes electroencefalográficas, cómo se va modificando. Si vemos, aquí me voy a saltar desde la etapa de despierto hasta el sueño REM o MOR, son muy parecidos. El trazo es corto, el voltaje es corto y no es tan amplio. Es muy parecido al despierto. Y también el nivel de conciencia, estamos viendo que es mucho más cercano, por eso es el sueño paradójico. La parte importante es donde se va a ver un sueño reparador, es en la etapa 1, 2 y 3 del sueño no more, que aquí vemos como si hay una variación en el trazo electroencefalográfico. Es muy común, bueno, en la etapa 2 son los usos de sueño. Así es como vamos a identificar en el electroencefalograma que el paciente está entrando en el sueño no more, en la etapa 2. Estos son los usos de sueño y después la etapa 3 y etapa 4, que aquí ya está sintetizada, es un trazo de voltaje más amplio y rápido. Tipo de sueño, aquí, bueno, están despiertos, es intermedio, es de ondas lentas y estas son ondas más rápidas y es el sueño MOR. ¿Cómo vamos a distinguir a nuestros pacientes dependiendo de la etapa en donde estén? Es clásico decir que en el sueño MOR son los sueños, son los sueños, las ensoñaciones, pero en realidad en todos los espacios, en todas las etapas del sueño estamos soñando. Por eso algunas veces cuando despertamos podemos recordar nuestro sueño. Si estamos soñando en la etapa REM, despertamos, el despertar es mucho más rápido y entonces recordamos qué es lo que estamos soñando. Cuando despertamos, o es más difícil despertar, pero aunque nos despierten con un estímulo mucho más fuerte en estas etapas, no vamos a recordar el sueño, no vamos a recordar lo que estábamos soñando, pero también hay un sueño. Lo característico es una atonía muscular, ¿no? Eso es característico, la atonía muscular del paciente va a estar mucho más relajado. En estas etapas de transición es donde el paciente puede tener algunos movimientos o algunos espasmos, pero en realidad ya cuando llegan a la última etapa del sueño es donde no hay ningún movimiento. Y les decía, son de 5 a 6 ciclos de 90 minutos cada uno. Ya viendo la fisiología y cómo el paciente está dentro de este ciclo, vamos a entrar a la patología. Pues ustedes conocen que nuestro manual diagnóstico, nuestro manual para dar diagnósticos es simplemente estadístico. ¿Por qué? Porque no tenemos estudios de laboratorio que puedan confirmar ninguno de nuestros diagnósticos como psiquiatras. Bueno, pues no es la excepción. ¿Cuáles son las molestias? Una queja o insatisfacción en la calidad o cantidad del sueño. Van a haber 3 diferentes características de los pacientes que tienen insomnio. Una es no me puedo quedar dormido. Yo llego a la cama, me quiero dormir, pero no me puedo dormir. ¿Cuánto es lo normal para que yo me pueda quedar dormido y no se considere como una patología o como un problema? Menos de 30 minutos. Si yo tardo menos de 30 minutos en quedarme dormido, no puedo hablar de un insomnio, de una dificultad para quedarme dormido. La otra es dificultad para mantenerme dormido. Mantenerme dormido es, durante la noche yo me estoy despertando varias veces, pueden ser más de 5, ya se considera un problema. O que tarde nuevamente mucho tiempo en volverme a dormir cuando me despierto una vez en la noche. Más de media hora nuevamente, ¿sí? O despertares prematuros. Un despertar prematuro es cuando mi alarma está puesta a las 6 de la mañana y yo me estoy despertando 5 de la mañana y ya no me puedo volver a dormir. Eso sería un despertar prematuro. Debe de haber alguno de estos 3 y también debe haber un impacto social, ocupacional o educativo. Muchos pacientes duermen poco, pero no tienen ninguna manifestación, no tienen ningún problema, entonces ahí no se podría clasificar como insomnio, porque no hay un malestar o no hay un impacto a nivel social, ocupacional o educativo. Y luego viene la regla de los 3, por más de 3 meses o por lo menos 3 meses, 3 noches a la semana. Eso sería para hablar de un trastorno por insomnio. El otro podría ser un síntoma. Si un paciente no cumple estos criterios, pero sí tiene dificultades para iniciar el sueño o dificultad para mantener el sueño, ahí estamos hablando de insomnio como síntoma, que es muy diferente la intervención
y por supuesto que el tratamiento, ¿no? Y bueno, descartar cualquier otra patología que pueda estar provocando este problema. Pasemos a la epidemiología en México. Desafortunadamente hay poca epidemia, pocos estudios, pero en psiquiatría en general a nivel nacional, pero sí hay muchos investigadores que con lo que tiene que ver en insomnio sí han estado haciendo estudios en México. Estos son 3 a lo largo de 10 años más o menos, desde el 95 hasta el 2011, que muestran una prevalencia que va aumentando a lo largo de los años. Ahorita casi puede llegar al 40% la prevalencia a nivel nacional. Unas Ns importantes en estos estudios, una N de 1000, una N de 1062 y una N de casi 2000 pacientes, donde la prevalencia es casi la misma y donde se habla que hay un predominio o mayor prevalencia en las mujeres. Ahora, aquí hablamos del género. Igual un estudio en el 95 con una N importante nos hace ver cómo a lo largo de la edad también hay una diferencia significativa. Las mujeres en la línea punteada, los hombres en la línea continua. Alrededor de los 35, 30 a los 60 años empieza a dispararse mucho más la prevalencia en mujeres. Ya lo comentaremos muy breve en las siguientes diapositivas, pero bueno, la cuestión hormonal tiene mucho que ver, la predisposición genética también tiene mucho que ver, los antecedentes familiares, pero bueno, la parte hormonal sí nos hace muy diferentes en este aspecto. Para los hombres tenemos una prevalencia mucho menor que las mujeres. Y aquí también como síntoma, 36% presentaron insomnio y ya el 16.4% como trastorno, que más o menos se mantiene así actualmente, entre el 15-17% es la prevalencia como trastorno de insomnio a nivel nacional. Presentación más frecuente, hablábamos hace un ratito de que hay 3 diferentes maneras de que el paciente va a llegar al consultorio. No me puedo quedar dormido, me estoy despertando durante la noche o me despierto muy temprano y no me puedo volver a dormir. Entonces, ¿cuál es la más común? Que estén las 3 juntas. Esa es la más frecuente, que las 3 estén juntas. Después, ¿cuál viene más? La dificultad para iniciar el sueño y la dificultad para mantener el sueño. Entonces, de ahí es tan importante los tratamientos. Hace un ratito escuchaba por ahí las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas no ayudan a mantener el sueño, nos ayudan a poder iniciar el sueño, porque es un hipnótico que nos va a ayudar en el principio. Pero aquí, cuando la prevalencia es mucho mayor en la dificultad para mantener el sueño, no nos van a ayudar mucho, ¿no? Pero bueno, lo más común es dificultad para iniciar el sueño, mantener el sueño y despertares matutinos tempranos, así como un sueño no reparador. Es lo más característico, lo más común cuando interrogamos pacientes a nivel nacional. Este no es nacional, pero es un estudio norteamericano en donde la prevalencia también, sin insomnio, el 50% de los pacientes. Con insomnio, la mitad de estos pacientes que tienen insomnio no van a quejarse nunca de que tienen problemas para dormir. Solamente un tercio de los pacientes comentan con su médico que tienen un problema para dormir, y de ese porcentaje solo el 5% recibe un tratamiento específicamente para poder dormir. Entonces es muy bajo el porcentaje de pacientes que van a tener un tratamiento específicamente para dormir. ¿Y cuántos de estos pacientes tienen un buen tratamiento, ¿no? ¿Cuántos de estos pacientes reciben un buen tratamiento específicamente para la dificultad que tienen durante la noche, ¿no? Eso también es importantísimo tomar en cuenta cuando tengamos un paciente enfrente. Por duración, este es un estudio también que nos puede mostrar muy bien lo que vamos a ver en el consultorio, porque fueron 16,000 pacientes, 16,500 pacientes de la consulta privada. Este es un estudio del doctor Jiménez Genchi, donde reunió muchos psiquiatras a nivel privado y empezaron a juntar la información de los pacientes que llegaban con dificultad para dormir. Una N de 16,000 pacientes. ¿Y qué es la principal molestia? Que no podían dormir entre 3 y 4 noches a la semana y que tenían dificultad para iniciar el sueño. De esta mitad de pacientes, la gran mayoría, el 50% de estos, se volvía crónico. El insomnio duraba más de 3 meses, entonces también hay la importancia
de identificar un buen tratamiento para estos pacientes, porque la gran mayoría de los pacientes van a tomar benzodiazepinas y las benzodiazepinas no están indicadas o no están aprobadas por más de 4 semanas, ¿no? Entonces, es importantísimo, ¿no?, tener esto en cuenta. La cantidad de pacientes que están mal tratados por un problema de dormir. Aquí vemos diferencias entre, igual, el tipo de la característica de dificultad para dormir en población general y pacientes con insomnio. Y casi es la misma. Las más comunes, dificultad para iniciar el sueño y dificultad para mantener el sueño. En pacientes con insomnio, bueno, es importante. El estudio anterior, fueron 3,000 pacientes que llegaban a un hospital general. Independientemente de la consulta, del motivo de consulta, había una persona afuera en recepción recibiéndolos, preguntándole: ¿usted tiene dificultad para dormir o no? ¿Usted tiene dificultad para dormir o no? Independientemente si llegaban por gineco, por interna, por cardio, por lo que sea, les preguntaban esto. Y la mitad de los pacientes, aquí está, bueno, estaría invertido, ¿no? El 62% no tuvo problemas para dormir y el 37% sí tuvo problemas para dormir. Pero casi la mitad de los pacientes que no llegaban por esa queja tenían dificultades para dormir. Ay, perdón. Entonces, ¿cuáles eran lo más frecuente? Que no podían dormir, que no podían iniciar el sueño y que se despertaban durante la noche. Y esto es en pacientes que sí específicamente llegan con la queja de que no pueden dormir. ¿Cuál es la queja más frecuente? Es casi la misma: dificultad para mantener el sueño y dificultad para iniciar el sueño, así como un sueño no reparador, ¿no? Generalmente cuando el sueño ya no es reparador es cuando van a llegar con ese motivo de consulta. Pero igual pueden preguntar a sus pacientes y casi la mitad van a tener dificultades para iniciar el sueño o para mantener el sueño. Entonces, esto nos hace ver cómo aquellos pacientes que se quejan y los que no se quejan generalmente van a tener el mismo problema. Ya pasando un poco a la presentación, específicamente las comorbilidades. ¿Por qué es importante hablar de la comorbilidad? Porque ahora en el DSM ya no se habla de un insomnio primario y un insomnio secundario, así como el insomnio primario era quién sabe por qué, pero no puede dormirse, ¿no? Y el insomnio secundario, pues entonces tiene una depresión, tiene un problema de ansiedad, tiene una cardiopatía o tiene tal cosa, y entonces eso es lo que va a provocar la dificultad para dormir. Ahora, como esto provocaba un mal tratamiento a la mayoría de los pacientes, porque no se les daba el medicamento específico o la intervención específica para manejar el insomnio, podían continuar por muchos más años. Entonces el pronóstico era peor para todos esos pacientes que llegaban con una dificultad para dormir y nunca se les atendía diciendo que era un insomnio secundario, ¿no? Entonces por eso se hicieron estas modificaciones. Tenemos que ver el insomnio como una patología aparte y una disregulación neurobioquímica o neuropsicoendocrinológicamente alterado nuestro sistema, ¿sí? No podemos verlo como simplemente, pues está ansioso y por eso no duerme, pues está deprimido y por eso no duerme. Sí, puede aumentar la prevalencia, puede aumentar la frecuencia, pero el insomnio es una entidad específica que hay que tomar en cuenta para poder tratarlo. ¿Cuáles son las causas principales de un insomnio crónico? Bueno, ya vimos que la gran mayoría, la mitad de los pacientes que tienen insomnio van a tener una tendencia crónica, más de 3 meses. ¿Cuáles son lo más común para ellos, para estos pacientes desde el punto de vista médico? La principal razón para no poder quedarse dormido, dificultad para iniciar el sueño, es ansiedad. Se le puede llamar un insomnio primario, pero de acuerdo a la clasificación internacional del sueño no sería un insomnio primario. Pero bueno, sin ninguna causa específica, yo llego a la cama y no me puedo dormir. ¿Cuál sería la razón? Malos hábitos. No me puedo relajar, no me puedo quedar dormido, o tengo malos hábitos. Estoy con el celular todo el tiempo, o estoy viendo la televisión, o no puedo yo mismo tomarme un tiempo antes de dormir para poder relajarme e iniciar el sueño. Esa sería como la principal causa de una dificultad para iniciar. Después, trastornos de ansiedad, como el trastorno de pánico, la ansiedad generalizada, el trastorno obsesivo compulsivo y también problemas en el estado de ánimo.
no tienen por qué saberlo, pero bueno, los criterios para depresión es dificultades en el dormir. Un criterio para el trastorno de ansiedad son dificultades para dormir, o sea, están integrados, ¿no? Entonces, por eso la gran mayoría de los pacientes que tienen dificultad para dormir van a estar dentro de este rubro. Después ya hay mucha patología médica que hay que tomar en cuenta, ¿no? Trastornos respiratorios, dolor crónico, cardiopatías, problemas respiratorios, neuropatía. El dolor también va a ser importantísimo, ¿no? Insuficiencias cardíacas, infartos, diabetes mellitus mal controlada, hipertensión mal controlada, también puede provocar insomnio, ¿no? Pero si llega un paciente solamente con dificultad para dormir, lo más común es esto. Para dificultad para mantener el sueño, mucho tiempo en la cama. Son solamente hábitos, es modificar los hábitos del paciente. Si yo no puedo, si yo me estoy despertando mucho durante la noche es porque ya llevo mucho tiempo acostado en la cama y mi cuerpo ya no quiere estar en la cama, ¿sí? Eso es solamente modificar el estilo de vida, modificar la higiene de sueño para poder mejorar. Después ya vienen otros trastornos respiratorios del dormir, síndrome de piernas inquietas y después ya viene dolor crónico, alteraciones respiratorias, cardiovasculares y neurológicas. Pero de primera intención sí hay que pensar un problema psiquiátrico y después la comorbilidad médica es importantísima. Después dificultad para iniciar el sueño. Esto sí era como pregunta de R1, de R4 a R1. Si llega un paciente con despertares tempranos, ¿qué es lo más frecuente? Un trastorno afectivo tipo depresivo. Aquellos pacientes que tienen una depresión melancólica o una depresión grave, generalmente son aquellos que se despiertan durante la madrugada y ya no pueden quedarse dormidos, ¿no? Pero los anteriores, dificultad para mantener el sueño y dificultad para iniciar el sueño, tiene mucho que ver también con patología médica. Comorbilidad médica. De aquí yo me incluyo, antes de toda esta revisión y todos estos estudios que hice, yo pensaba que el adulto mayor ya no dormía bien, ¿no? Ya era como per se, como dentro de la vejez, los adultos mayores ya no van a dormir bien y entonces siempre van a tener dificultades para dormir. Esto no es cierto. Sigue siendo una patología, sigue siendo un problema a todos los adultos mayores que no están durmiendo bien. ¿A qué se asocia? A muchos problemas médicos y hiperplasia prostática, disfunción de piso pélvico en las mujeres, condiciones reumatológicas o depresión. Se asocia, pero no podemos pensar que todos los adultos mayores van a dormir mal. Disminuye el tiempo de sueño, sí disminuye. Si vemos una gráfica de un bebé a un adulto mayor, cambia muchísimo y esto mucho más en las etapas intermedias, que es la etapa 1 y 2 del sueño no more. Pero el tiempo continúa siendo de 7 horas más o menos en promedio para los adultos mayores. La cantidad de sueño que necesitamos disminuye a lo largo de la vida. El insomnio nunca es parte de un envejecimiento normal y las condiciones comórbidas más frecuentes del insomnio son las que ya le comenté. Entonces, no hay un adulto mayor que llega con esta queja de que no está teniendo un sueño reparador o que se está despertando mucho durante la noche o que duerme muy poco, no lo podemos asociar como que sea, simplemente ya es problema base del adulto mayor, ¿no? Entonces imagínense, adulto mayor más diabetes, más hipertensión, más toda la patología médica, el sueño cada vez se va a ir deteriorando más y más y más. Por eso es importante tenerlo en cuenta. Simplemente ser diabético ya es un indicador de que mi sueño está alterado. ¿Por qué? Por toda esta fisiopatología de la diabetes, todos estos procesos inflamatorio crónico, liberación de interleucinas, liberación de factor de necrosis tumoral, todos estos sustancias que están elevadas en un proceso inflamatorio crónico se van a alterar en el paciente y van a alterar la capacidad para dormir. Entonces, el simple hecho de tener diabetes, la mitad de los pacientes van a dormir mal. El déficit de sueño ocasionado por el insomnio se asocia a resistencia a la insulina. ¿Por qué? Fisiológicamente, en la noche, aunque mi cuerpo siga activo, todas las variantes van a disminuir. La frecuencia cardíaca disminuye, la presión arterial disminuye, la temperatura disminuye.
Entonces también todo se va modificando y es un tiempo como de descanso para el cuerpo. Si yo no puedo dormir, yo sigo teniendo mi cuerpo en estrés, sigo manteniendo mi cuerpo tenso, liberando adrenalina, dopamina, serotonina y todo esto en un eje hipotálamo, hipófisis adrenal va a seguir liberando el proceso inflamatorio para mantenerme despierto. Mayor impacto en pacientes comórbidos de hipertensión arterial y mal control glicémico. O sea, aquellos pacientes que tienen insomnio van a estar va a tener una mayor dificultad para controlar sus niveles de glucemia, ¿no? Que aquellos que duermen bien, descansan bien, va a ser mucho más fácil, ¿no? El insomnio del paciente hipertenso también. Dificultad para iniciar el sueño y dificultad para mantener el sueño impiden una disminución fisiológica de la presión arterial. Se mantiene en cifras nocturnas una TA un 10% más alto. Si mi paciente está mal controlado a lo largo del día y durante la noche, cuando en teoría debe de descansar y debe de disminuir la presión arterial, este paciente no puede dormir, sigue elevada su presión, pues bueno, hay riesgo a infarto, hay riesgo a evento vascular cerebral, muchas patologías que pueden complicar a mi paciente, ¿no? Dormir menos de 6 horas incrementa hasta 3.5 veces el riesgo de desarrollar hipertensión. Del riesgo de hipertensión y de un infarto también. También está bien estudiado que aquellos pacientes que tienen insomnio aumenta el riesgo de muerte. El insomnio es un factor de riesgo modificable. No podemos modificar la edad, no podemos modificar el género, pero si el paciente está durmiendo bien, sí puedo modificar el pronóstico para que él no vaya a tener un infarto, no vaya a tener un evento vascular cerebral, ¿no? Por eso es tan importante que lo preguntemos y que lo tratemos bien. Y ahora con comorbilidad psiquiátrica. No sé si haya preguntas, comentarios hasta aquí, ¿no? Entonces, la comorbilidad psiquiátrica, como les decía, el insomnio o las dificultades para dormir siempre van a estar presentes en todos los pacientes que tengan comorbilidad psiquiátrica. ¿Por qué? Porque incluyen los criterios. Los criterios incluye un problema para dormir. Entonces, lo más frecuente va a ser los trastornos de ansiedad, después depresión, estrés postraumático. Ahorita vemos por qué es importante separarlo de los trastornos de ansiedad y también el consumo de sustancias es importante. La ansiedad es un síntoma central. El DSM-5 y también el DSM-4, la ansiedad era un síntoma central para la ansiedad, para el trastorno de ansiedad generalizada y estrés postraumático. ¿Cuál es el diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada? Por más de 6 meses yo tengo que estar ansioso. ¿Qué es ansioso? Esta inquietud interna, esta sensación subjetiva de no poder relajarse. Eso es ansiedad, diferente que angustia o que miedo. Pero bueno, la ansiedad es esta sensación o descripción subjetiva de no poder relajarme. Si esto dura más de 6 meses, ya podemos diagnosticar de manera general un trastorno de ansiedad generalizada. Son estos pacientes que están muy inquietos, muy nerviosos y que no hay realmente alguna razón específica. Por supuesto que se va a afectar el sueño, porque si yo llego a mi casa y no me puedo relajar, pues no me voy a poder quedar dormido, ¿no? El estrés postraumático es después de 3 meses de ocurrido un evento traumático, uno sigue teniendo flashbacks, sigue teniendo problemas para relajarse o para olvidar el evento. Esto va a suceder ahora con el terremoto, ¿no? Ahorita muchos de los pacientes que están llegando al consultorio son por estrés agudo. Ha pasado un mes, o menos de 3 meses, pero un mes o más, y están con síntomas neurovegetativos como consecuencia de este evento. Cuando pasen más de 3 meses y sigan teniendo problemas por el evento, se llama estrés postraumático. Su severidad aumenta la comorbilidad con un trastorno depresivo mayor. Hay estudios que dicen, aquel paciente que llega con un problema de ansiedad e insomnio, es más probable que desarrollen un trastorno depresivo mayor, o sea, se depriman después. O aquellos pacientes con depresión que tienen insomnio van a desarrollar un trastorno de ansiedad generalizada. Entonces también es un marcador de pronóstico o de riesgo para una complicación del problema psiquiátrico.
Más o menos el 60% de los pacientes con trastorno depresivo mayor tienen un trastorno de ansiedad y si en los dos hay problemas para dormir, pues cada vez va a ser más difícil tratar a este paciente. El estrés postraumático, incremento de intentos suicidas. Ningún trastorno psiquiátrico por historia natural lleva a la muerte, excepto uno, que es la anorexia. La anorexia sí puede desencadenar en la muerte, pero ningún trastorno psiquiátrico como historia natural llega a la muerte. Sí hay mayor riesgo y mucho mayor riesgo en pacientes que tienen trastorno de estrés postraumático y que no duermen, como un factor diferente, como aparte. Si a este trastorno de estrés postraumático le quitamos el insomnio, puede irles bien, pero si les ponemos el insomnio dentro de los síntomas, aumenta el riesgo suicida, aumenta el riesgo de depresión y el abuso de sustancias. Y el insomnio más trauma, aquel paciente que no dormía bien. Yo llevo 6 años sin dormir bien y después me sucede un evento, me asaltan, me secuestran, sucede el terremoto, va a aumentar el riesgo de desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Como factor individual, el insomnio. Y trastorno por consumo de sustancias. Esto es bien fácil que lo podamos interrogar en los pacientes. ¿Quién de ustedes no conoce o el primo de un amigo que para dormir se tomen una copa de alcohol o un cigarro? O aquellas personas que están más relacionadas con otro tipo de sustancias fumen marihuana, ¿no? Para poder dormir bien. Entonces, generalmente va a ir de la mano el trastorno de consumo de sustancias, un trastorno por consumo de sustancias y el insomnio. Una de las teorías, uno de los acercamientos para los trastornos por uso de sustancias es la comorbilidad dual o el trastorno dual, que es, tengo depresión y yo consumo sustancias para poder ayudarme a salir de la depresión, ¿no? Estoy deprimido y entonces consumo anfetaminas o consumo algo que me haga sentirme más eufórico. O estoy deprimido, o estoy muy ansioso y entonces fumo marihuana o consumo alcohol o alguna otra sustancia para poder controlar mi estado de ánimo. Entonces, el trastorno por uso de sustancias y el insomnio y los trastornos psiquiátricos siempre van a estar de la mano. ¿Qué opciones de tratamiento tenemos? Tenemos que ver al paciente de manera longitudinal. No podemos ver solamente al paciente, tiene dificultad para dormir, entonces, ¿qué le vamos a dar? Este modelo de 3Ps nos ayuda muchísimo para poder entender cuáles son los factores predisponentes, factores precipitantes y factores que perpetúan el insomnio. Como factores predisponentes, la personalidad, el ciclo de sueño-vigilia con el que ya nacemos, la edad y factores sociales. ¿Cuál de estos podemos modificar? Pues yo creo que ninguno de estos podemos modificar, ¿no? Generalmente el insomnio primario son niños que desde la infancia, desde el preescolar, desde que son bebés, no duermen bien. Es difícil que podamos encontrar un paciente así, ¿no? Que lleva toda la vida sin poder dormir. Generalmente empiezan en la adolescencia o ya vimos en las mujeres en la etapa de adulto joven, 23, 30 años, empiezan con problemas para dormir. Aquellos que tienen un insomnio primario sí es desde niños, que sí, pues yo seguramente conocen a alguien que de niño no dormía bien o que se despertaba durante la noche. Desde siempre tuvieron un problema para dormir. Eso es un ciclo de sueño-vigilia alterado. La personalidad, personas que son ansiosas ya de base, eso no se le va a modificar tampoco, ¿no? La edad tampoco se va a modificar, los factores sociales sí se pueden modificar. Todo esto es como predisponentes, perdón. Todo esto va a provocar que a lo largo de la vida yo en algún momento pueda tener insomnio. ¿Qué es lo que va a ocasionar que se presente? Precipitantes, alteraciones médicas, alteraciones psiquiátricas y eventos estresantes. Esto sí podemos verlo más físicamente, o lo podemos tener más claro en el momento de la consulta. Me asaltaron, perdí el trabajo, perdí una relación, algo que sucede y que precipita que empiece el insomnio. Factores perpetuantes, excesivo tiempo en la cama, mala higiene de sueño y preocupación excesiva por el sueño. Esto es lo que va a perpetuar, esto es lo que va a llevar a la gran mayoría de los pacientes a que sea un insomnio crónico. Y esto sí lo podemos modificar. No necesitamos darles benzodiazepinas desde que llegaron
para poder ayudarles a los pacientes. Modificando mucho la higiene de sueño, vamos a poder tener un buen impacto en esta cronicidad del trastorno por insomnio. Modalidades de tratamiento, abordaje farmacológico, no farmacológico y la combinación de ambos. Para todos debe haber una combinación de ambos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? El abordaje no farmacológico. Con que se tomen una consulta. Yo creo que, sí es muy común que los pacientes lleguen desesperados y buscando el tratamiento farmacológico que les pueda ayudar para dormir. Pero si no nos tomamos por lo menos una consulta para modificar la higiene de sueño, aunque los llenemos de chochos, aunque los llenemos de medicamento, no les va a servir de nada si no se modifica el estilo de vida. Entonces, abordaje no farmacológico, tratamiento de factores perpetuadores, como ya vimos, y terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual es muy sencilla, modificar el pensamiento que nos lleve a modificar la conducta. Cognitivo-conductual. ¿Cuál es el pensamiento? Yo ya llego preocupado a la cama porque no voy a poder dormir. Yo ya llevo anticipándome de que metiéndome a la cama no voy a poder dormir. Si nosotros apapachamos al paciente, lo contenemos, le decimos que esto es un problema muy común, que necesita tiempo, que va a ir gradualmente estando mejor, con eso seguramente el paciente va a estar más tranquilo y cuando llegue a la cama ya no va a estar tan ansioso y va a poder dormir, ¿no? Entonces, solamente con esa intervención va a ser más que suficiente para poder impactar en la calidad de vida del paciente. Y después nos vamos al tratamiento farmacológico, que sí ayuda porque es de inicio rápido. Este es el abordaje no farmacológico. Los pensamientos o las emociones negativas, cambiarlos, porque así se va a cambiar la conducta negativa y los pensamientos negativos. La emoción, la conducta y el pensamiento. Es un ciclo vicioso que si nosotros intervenimos en el comportamiento o en el pensamiento, se va a modificar la emoción y vamos a poder impactar en el paciente. Medidas de higiene de sueño, terapia cognitivo-conductual, terapia de relajación, control de estímulos y terapia de restricción de sueño. Eso es importantísimo. Muchos pacientes se preocupan porque no van a poder dormir una noche. Pero si les decimos, no se preocupe, esta noche si no puede dormir, sígase despierto. Mañana, al día siguiente, va a estar tan cansado que ni siquiera va a necesitar el medicamento. Y eso ayuda muchísimo hasta para síntomas afectivos. Aquellas personas que están deprimidas y que hay una restricción de sueño, al día siguiente mejora mucho el estado de ánimo. Entonces, terapia de restricción de sueño, aunque suene contradictorio, puede funcionar muy bien. Cualquier terapia de relajación, yoga, masajes, música, meditación, cualquiera nos puede ayudar muchísimo. Tenemos que evaluar a nuestro paciente. No me voy a tomar mucho tiempo en esto, pero este es un diario de sueño. Preguntarle al paciente, ¿a qué hora se acuesta? ¿Cuánto tiempo tarda en quedarse dormido? Ya que se quedó dormido, ¿cuándo se despierta por primera vez? ¿Cuántas veces se despierta? ¿A qué hora se despierta ya por la mañana? ¿Cuánto tiempo tarda entre despertarse y levantarse de la cama? Todos esos datos son importantísimos para poder modificar la higiene de sueño. ¿Cuántas tazas de café toma? ¿Cuáles son los medicamentos que toma? ¿Cuánto tiempo permanece en la cama? Todos esos son factores importantísimos para modificar los hábitos del paciente. Y bueno, ya vamos a la farmacología. El clonazepam, el alprazolam, el lorazepam no están aprobados por la FDA y no son tratamientos para el insomnio. No los usen. Sí les pueden beneficiar en ese momento, pero a largo plazo puede traer muchas consecuencias. ¿Por qué? Porque sí los va a relajar, pero después quitarles el medicamento va a ser un show. Y también no se lo reportan tanto los pacientes porque no es una pregunta dirigida, pero la vida media del clonazepam, ¿de cuánto es? 24 a 36 horas. Del lorazepam y del alprazolam, de 16 a 18, 20 horas, ¿no? El paciente va a estar sedado todo el día o la mayor parte del día y si nosotros queremos ayudarles para que se pueda dormir, no le demos clonazepam, no le demos alprazolam porque, bueno, si está ansioso durante el resto del día, tal vez sí le puede ayudar, pero si nada más el problema es que no puede dormir, con una benzodiazepina de acción corta, como el
temazepam, triazolam o estazolam, va a ser más que suficiente. Son los aprobados por la FDA y por la COFEPRIS para el insomnio. El tratamiento de elección en México es el uso de agonistas receptores GABA, las zetas o los hipnóticos no benzodiazepínicos, que son las zetas, Zolpidem, Esopliclón y Saleplón. El único de venta en México es Zolpidem. De ahí sí podemos utilizar la doxepina, que es un antidepresivo tricíclico, que no tiene una vida media tan larga y que le va a ayudar al paciente a dormir, o el ramelteón, que este no está en venta en México, pero bueno, es digamos como el más innovador, actúa sobre receptores de melatonina y este no causa tantos efectos secundarios durante el día. El resto sí puede, algunos más, algunos menos, pero la gran mayoría va a tener consecuencias al día siguiente. ¿Por qué no usar benzodiazepinas? Lo que les decía, al día siguiente van a estar sedados, van a estar adormilados. ¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes de las benzodiazepinas? Sedación, alteraciones en la memoria, caídas. Entonces, si el paciente es un adulto mayor con diabetes descontrolada, con hipertensión, con un infarto, y yo le doy una benzodiazepina de vida media larga, va a estar con mayor riesgo de caída al día siguiente, sedado, con riesgo de delirium, con un... bueno, y aquellos con predisposición o iniciando con síntomas de deterioro cognitivo, imagínense darle una benzodiazepina más, lo van a alterar muchísimo, ¿no? Entonces, ¿por qué no usar benzodiazepinas? Por los efectos secundarios y porque las benzodiazepinas no deben de usarse para insomnio, mucho menos en adultos mayores. Causan disfunción respiratoria, efectos cognitivos al día siguiente, nos ayudan a la latencia de sueño, a que duerman más rápido, pero después no traen un beneficio, alteran la arquitectura del sueño. Esto es importantísimo también mencionarlo. Aquellos pacientes que toman benzodiazepinas de manera crónica, por más de 6 meses, por más de un año, se reduce el tiempo de sueño no MOR, específicamente la etapa 2. Hay una reducción de la etapa 2 del sueño no MOR y eso va a causar un sueño no reparador. Entonces los pacientes van a estar dormidos, van a decir, pues sí, yo me quedo dormido toda la noche, doctor, pero despierto muy cansado al día siguiente. ¿Por qué? Una, porque está sedado, y otra, porque ya aquellos pacientes que utilizan de manera crónica empiezan a alterar la arquitectura de sueño y las consecuencias diurnas, que es las que ya mencionamos, ¿no? Primera elección, agonistas GABA. Menor riesgo de abuso, de tolerancia y dependencia a las benzodiazepinas. En un inicio, cuando se liberaron este tipo de moléculas, no había muchos estudios. Ahorita sí hay riesgo de dependencia, sí hay riesgo de abuso, pero no tanto como el uso con benzodiazepinas, ¿no? Específicamente por los receptores donde actúan, que ahorita vamos a ver, libres de efectos residuales psicomotrices y cognitivos o cognoscitivos, y respetan la arquitectura del sueño, la etapa 3 del sueño, con el sueño reparador. Ya vimos que la gran mayoría de los pacientes con insomnio van a desarrollar un insomnio crónico. Entonces, casi todos van a necesitar un tratamiento por mucho tiempo, por más de 6 meses por lo menos. Si empezamos con benzodiazepinas y continuamos con benzodiazepinas, el riesgo de dependencia va a ser mucho mayor. La primera imidazopiridina que se liberó es el único en México, hipnótico de mejor perfil de seguridad y sintetizado en 1990 y aprobado en 1998. Aquí les estoy poniendo, esta es la estructura del Zolpidem, esta es la estructura del, perdón, esta es la estructura de los barbitúricos. Si se dan cuenta es muy parecida. ¿Por qué se dejó de ocupar los barbitúricos? Por el riesgo de complicaciones, la muerte. Los que descubrieron, los que sacaron al mercado los barbitúricos, murieron como consecuencia de un uso excesivo de barbitúricos. Entonces, ellos mismos crearon su muerte, ¿no? Después de eso, se crean las benzodiazepinas. Este sería muy parecido. No es cierto. No, perdón. Esta es una benzodiazepina muy parecido al
al Zolpidem o a los zetas, y este es el del Ramelteón, que es una estructura muy distinta, muy diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no actúa sobre receptores GABA, actúa ya sobre melatonina, que digamos que es más natural la intervención que va a tener el medicamento. La farmacocinética del Zolpidem, en una hora ya tenemos de 30 minutos a una ya tenemos el pico de máximo de concentración, y la diferencia entre el Zolpidem de liberación modificada y de liberación inmediata es que se va a durar 8 horas el efecto más potente, o la vida media va a pasar el 50% de concentración después de las 8 horas. Y el de liberación inmediata cae mucho más rápido. Este va a ayudar para una dificultad para iniciar el sueño, el de liberación inmediata, y el de liberación modificada nos va a ayudar a corregir esta dificultad para mantener el sueño. Liberación modificada porque son dos cápsulas, una dentro de la otra. Primero se modifica, se libera una y después se libera la otra. Este es el receptor GABA. Este es el receptor GABA donde tiene un espacio para benzodiazepinas, para GABA, para anestésicos volátiles, para etanol, para propofol, para barbitúricos también. Entonces, lo único que hacen las benzodiazepinas es abrir el canal de cloro y permitir que entre mucho más el efecto de GABA, que es la hiperpolarización, la entrada de cloro a la célula. ¿Cuál es el beneficio del Zolpidem o de estos agonistas GABAérgicos que solamente actúan sobre alfa-1? Que alfa-1 el efecto es más en sedación, amnesia, anticonvulsivo parcial y atexia. Es mucho más específico. Va a haber menos efectos secundarios que si yo utilizo una benzodiazepina, que va a tener toda esta interacción. O va a actuar sobre todo el resto de receptores en GABA. Específicamente aquí actúa los agonistas GABA. A diferencia, actúa entre alfa-1 y beta-2 específicamente. GABA solamente abre el canal, benzodiazepinas solamente abre el canal de cloro y permite la entrada del cloro. Este es mucho más específico, actuando sobre la interacción entre beta-2 y alfa-1. Estos, ya para finalizar, son estudios a corto plazo de efectos secundarios de benzodiazepinas y no benzodiazepínicos. Lo que ya les había comentado. ¿Cuáles van a ser las consecuencias más comunes del uso de benzodiazepinas? Una alteración del tiempo total de reacción y una prueba de recuerdo inmediato de palabras. Bueno, es adultos mayores y adultos sanos les dieron benzodiazepinas o les dieron Zolpidem. Unos tuvieron una reacción mucho más lenta, que les ponían como un videojuego. Iban manejando, les aparecía una persona, un ciervo, un carro, tardaban más en reaccionar y en dar el volantazo a aquellos pacientes que tomaron benzodiazepinas a los que no tomaron benzodiazepinas. Y también de recuerdo inmediato, que es el Minimental que todos conocemos. ¿Ya estamos en tiempo, doctor? ¿No? Como dijiste, ya vamos por terminar. No, todavía falta un poquito. El tiempo de reacción fue inmediato, ¿verdad? Disminución en la latencia para alcanzar el sueño. La latencia para alcanzar el sueño es el tiempo que tardo yo en dormirme. La disminución fue de menos 25 minutos para aquellos pacientes que tomaron el Zolpidem, a diferencia de los que no tomaron Zolpidem. Sabemos todos que el placebo siempre va a dar una respuesta. Por eso aquellos que tomaron placebo tardaron menos 15 minutos en comparación con la molestia que tenían. El Zolpidem fue menos 25 minutos, también en adultos jóvenes y en adultos mayores. El beneficio se puede comparar tanto en adultos jóvenes como en adultos mayores. Disminución de los WASO. WASO es Wake Times After Sleep Onset, que es el tiempo de permanecer despierto después de ya haber dormido. Esto es cuántas veces yo me estoy despertando durante la noche y es un problema, ¿no? También disminuyó hasta menos 40 minutos, menos 35 minutos aquellos pacientes que tomaron Zolpidem de liberación modificada, tanto en adultos jóvenes como en adultos mayores. No solamente tenemos que medir
en un laboratorio la respuesta del medicamento. También tenemos que ver la satisfacción del paciente. Esta es una escala que es la impresión global del paciente de si mejoró o no mejoró la calidad del sueño. Y también mejoró. La gran mayoría de los pacientes desde el día 2 ya había una buena respuesta, día 15 y día 22. O sea, tomando Zolpidem por un mes, mejoran los pacientes. Ahora, por 6 meses, el tiempo total de sueño también. Durante toda la noche mejoró o hubo mucho más tiempo del dormir en comparación con el placebo. Igual adultos jóvenes y adultos mayores. Estudios por 6 meses. Bueno, pues el temor es que si el medicamento se tiene que continuar por más de 6 meses o de manera crónica, ¿va a afectar o no va a afectar la arquitectura del sueño? Aparentemente no modifica la arquitectura del sueño como sí lo hacen las benzodiazepinas, ¿no? El manejo por 6 meses, también la latencia de sueño permaneció corta durante los 6 meses que se estuvo tomando el medicamento. Número de despertares durante la noche a lo largo de los 6 meses, también hubo un beneficio con el uso de Zolpidem. Eficacia, mantenimiento de la eficacia en la impresión global del paciente. Los pacientes que estuvieron tomando el Zolpidem a lo largo de 6 meses también continuaron con ese beneficio, ¿no? A comparación que los pacientes con benzodiazepinas pasan 6 meses o pasan un año y llegan al consultorio diciendo, ¿sabe qué, doctor? Como que ya no me está haciendo bien el medicamento. Como que antes me ayudaba mucho a dormir, pero ahorita ya no me está ayudando. ¿Qué hacemos? Pues súbale un cuartito más o súbale la mitad. Eso es clásico de todos los que recetamos benzodiazepinas y es un grave riesgo, ¿no? Estos estudios que acabamos de revisar también se hizo en pacientes mexicanos, 135 pacientes en 15 centros diferentes. 20 pacientes no concluyeron el estudio. ¿Por qué? Por pérdida de seguimiento, 2 por efectos adversos, que fue cefalea y 1 por falta de eficacia. Pero bueno, esto... Visita 1, visita 2, visita 3, 4 y 5. ¿Cuánto necesitaron? El total de tabletas del paciente en el número de visitas solamente tomaron la mitad de la tableta. La gran mayoría de los pacientes que estuvieron tomando a lo largo del tiempo el Zolpidem. Esto también hay mucho temor de que si a un paciente le damos benzodiazepinas, él mismo va a empezar a abusar del medicamento. Si le decimos, pues ocúpalo solamente por razón necesaria, si no puede dormir, se lo toma. Parece que con el Zolpidem en este estudio no hubo ese riesgo de que el paciente empezara a abusar del medicamento. Que, bueno, como creo que no me puedo dormir, me voy a tomar la pastilla completa, o me voy a tomar más de la pastilla porque siento que no voy a poder dormir. Parece que la mejoría global del paciente o esta percepción de que me está sirviendo el medicamento ayudó para controlar las dosis que el mismo paciente estaba regulando. Y bueno, el 95% de los pacientes tuvo satisfacción con el medicamento y el 90% de los pacientes lo tomaron por conveniencia. Les decía el médico, tómelo la mitad solamente si lo necesita, y el 90% solamente tomó la mitad en conveniencia. ¿Qué recomendaciones ya para finalizar? Ahora sí. Pues, lo que les decía, a lo largo de los años sí van a disminuir las horas de sueño. Un recién nacido va a dormir de 16 horas a 12 horas en promedio. Un adulto mayor en promedio puede dormir 7 horas más menos, pero ya vimos que si duermen menos de 6 horas es un factor de riesgo para infarto, hipertensión arterial, para muerte. Entonces, sí pueden disminuir las horas de sueño, pero no menos de 7 horas. Y la modificación en higiene de sueño, ¿no? Y bueno, con esto yo terminaría. Muchísimas gracias por su atención.